Hola, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la concurrencia, la verdad que feliz de esta competencia con Sole, que llenemos, yo pensé que no íbamos a llenar y último día, así que primero agradecidísimo. Y hacer una pequeña introducción en esto de que vamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan que siempre vimos la planta que tenía que rendir mucho, la mayor cantidad de granos posible? Después en algún momento nos pusimos a pensar en el suelo y después en algún momento la ciencia fue cambiando y fue diciéndonos que ninguno de nosotros somos un organismo solo, sino que somos un holobionte, tenemos más bacterias en el caso nuestro que células, así que no estamos solos en nuestro cuerpo. Y lo mismo pasa en las plantas, ¿no? Y la idea del día de hoy es, Fernando, contarnos esto de nutrición y aquel concepto de que vemos la nutrición solamente como fertilización. Fernando, que hace años nos viene, desde cuando estaba bien Pofosa ya, adoctrinando y diciéndonos que la fertilización es una parte, una patita de la nutrición, pero la nutrición es mucho más complejo que ello. Y después Celina Sabadoy contándonos ya esto de los microorganismos viviendo allí en el suelo, en esa relación suelo-planta, para darle de comer a la planta y construir mejor rinde. Así que bueno, mucho más para contarles no tengo, prefiero escuchar a los que saben, así que Fernando, adelante y bienvenido. No sé si quieres hablar acá o allá. Bueno, muchas gracias Marcelo y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Y como bien dijo Marcelo, muchas gracias a ustedes. Yo sé que la Sole y Petersen están muy preocupados porque le sacamos una buena cantidad de gente, pero bueno, en realidad los preocupados originales éramos nosotros, así que le agradecemos haber venido y compartir con nosotros este espacio junto con Celina. Un placer estar contigo también hoy. Bueno, como les decía un poco Marcelo, la idea es por ahí que nos metamos rápidamente en los temas de nutrición, y subrayo lo que dijo Marcelo, nutrición y nutrientes, para meternos en esto un poco del sistema suelo, planta y microbioma. Nos faltó atmósfera, pero bueno, después para a Precis 2025, porque me parece que también juega un rol muy importante ahí. Así que bueno, vamos a hacer o tratar de caminar esto. Y yo pensaba en una primera instancia cómo encarar o cómo decirles, bueno, ¿por qué los nutrientes? Y a mí me encanta esta infografía, que probablemente ya las han visto en otras ocasiones. Es una infografía de FAO, que en realidad nos muestra el concepto de una salud y dónde juegan los suelos, ¿no? Un poco esto pretende decirnos o explicarnos, bueno, necesitamos suelos sanos para una vida sana, porque un suelo sano genera un cultivo sano nos da alimentos sanos, una humanidad sana y en definitiva un planeta saludable, si ustedes quieren. Y dentro de esta infografía miren todos estos muchachitos que están ahí, esos son los nutrientes, ¿sí? 17 o 18 nutrientes esenciales según qué fisiólogo consulten. Y bueno, esos juegan un rol fundamental para las plantas y se suman los otros nutrientes que también son esenciales para los humanos. Ahora, dentro entonces de ese sistema suelo-planta microbioma, los nutrientes juegan un rol esencial, son un recurso esencial para el sistema. Y cuando uno empieza a pensar en sistemas, me gustó mucho esta propuesta muy simple de este investigador Maguire de la Universidad del Estado de Washington, que él decía, bueno, a ver, ¿cuáles son las similitudes que tienen en la naturaleza o dónde se cruzan los sistemas si los proponemos comparando similitud con la naturaleza y producción de alimentos como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? Obviamente, la mayor similitud con la naturaleza es el ambiente pristino, pero tiene muy baja producción generalmente de alimentos, y podemos recorrer todos los sistemas que están ahí, salvando o ahorrándonos un poquito de tiempo. Obviamente, cuando uno piensa en sistemas de cultivos estrictamente anuales, podemos lograr muy altas producciones de alimentos, pero la similitud con la naturaleza es muy baja. Tal vez lo más importante que yo quería usar en esta figurita es lo que les muestro ahí en el texto rojo, ¿no? En realidad, cada vez que intervinimos un ecosistema natural, siempre estamos afectando ciclos, transformaciones, flujos de todos los recursos que están jugando en ese sistema, ¿sí? Y
por supuesto estamos incluyendo los nutrientes, el supernutriente carbono, del cual hablamos mucho a lo largo de todo el Congreso y conocemos la significancia que tiene, pero también flujos de energía. Y entonces vamos a alterar todos los componentes físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Entonces, también ahí me parece interesante remarcarles que cuando uno los compara, esos, si quieren, los dos extremos de los que nos proponía I. Maguire, entre el ecosistema pristino y el ecosistema agrícola, si ustedes quieren, actual, bueno, hay una serie de diferencias y ahora, haciendo zoom sobre los nutrientes, nos queda una muy baja exportación de nutrientes en este ecosistema natural. En realidad son ciclos cuasi cerrados, no me atrevo a decir cerrados del todo porque siempre hay algún tipo de exportación, pero en los ecosistemas agrícolas actuales siempre, o cualquier ecosistema agrícola, va a tener una alta exportación de nutrientes porque nosotros estamos cosechando alimentos, forrajes, bioinsumos, bioenergía, cualquier cosa que nosotros estemos sacando de ese sistema. El tema es que tratemos de llegar al equilibrio, ¿tá? En que ese sistema que produce muchos alimentos trate de parecerse lo más posible al ecosistema natural en cuanto a, o que afectemos lo menos posible esos ciclos, esos flujos que veíamos en la diapositiva anterior. Para meternos ya decididamente en los nutrientes, otra consideración que me gustaría hacerles y relacionada a lo que decimos de exportación o remoción, es que recordemos siempre que los ciclos de nutrientes son distintos según el nutriente que estamos hablando, ¿no? Esta es una súper simplificación del ciclo de nitrógeno, lo digo porque hay muchos profesores de DAFO por acá, antes que me reten, y en esa súper simplificación ustedes lo que ven ahí es las entradas al sistema, en realidad a cualquier sistema, pueden ser fertilizantes, minerales, abonos orgánicos, en el caso de nitrógeno, fijación biológica, o deposición atmosférica, lo que está en verde. Las salidas están en azul, es la cosecha de lo que sea, biomasa, granos, lo que ustedes quieran. Y ahí hay muchas flechitas rojas, ¿no? Nitrógeno siempre decimos que es el chanchito enjabonado. Se te escapa por todos lados, o se va como gas, o se va como nitrato en lavado, se puede escurrir, erosionar, es divertidísimo, ¿no? Para lo que lo investigamos, para manejarlo, uff, ¿no? Pero bueno, sigue siendo divertido igual. La contracara, si ustedes quieren, puede ser fósforo y otros nutrientes de baja movilidad en el sistema. Seguimos con los mismos colores. De acá desapareció fijación biológica, ¿sí? Este está perdido. Hay 78% del aire, de nitrógeno en el aire. Este no tiene ese recurso, lamentablemente. La cosecha es la misma, pero hay menos escapes o menos flechitas o menos cosas rojas ahí, o menos grave, ¿tá? Entonces, este es, si quieren el chanchito enjabonado, ¿les gustó esa no? Está. El chanchito enjabonado, y este es Fernando García, versión 1998, y este es Fernando García en 2024. Mucho más complicado, si quieren. Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense, entradas, salidas, y si uno hace una visión o los mira al sistema ese suelo planta o suelo cultivo microbioma como una cajita de ahorro, siempre proponemos mirar lo de balances de nutrientes. Ayer también tuvimos un panel parecido a este y lo presentamos de otras formas, pero siempre hablamos de balance de nutrientes haciendo una abstracción de, bueno, las pérdidas no las tengo en cuenta, cuánto entra por las 3 vías que vimos principales de nitrógeno, las 2 que vimos principales de fósforo, y cuánto se me va en la cosecha. Entonces, cuando hablamos de cultivos de grano, tenemos este tipo de figuras que seguramente ya la vieron y que uno dice, bueno, los últimos años, más o menos al suelo les devolvimos entre la fijación y la fertilización y algunos abonos orgánicos que ponemos, pocos, lamentablemente, 60% del nitrógeno, 64% del fósforo, 1% del potasio y el 30% más o menos del azufre en los principales cultivos de grano a nivel país. Y después hay toda una variación a nivel país para que los que están en las zonas azul oscuro acá se agranden, son los que más le devuelven,
los que están celeste más claros son los que menos le devuelven. Probablemente los de celeste más claro están pensando, sí, pero yo tengo un montón de fósforo y nitrógeno en mi suelo, así que ¿por qué le tengo que devolver? Otra discusión que podemos dar y está bien, corresponde. Entonces, en esa discusión de por qué algunos más, algunos menos, juega cómo está la situación de los nutrientes en los suelos, y esos balances negativos nos muestran esto. Esto es viejo, ya ustedes lo vieron muchas veces, es el mapa de disponibilidad de fósforo en suelos agrícolas, comparando los mismos lotes 2011 y 2018, todo el trabajo que lideró Hernán Sáenz Rosas desde INTA Balcarce en colaboración con Fertilizar, y lo que nos muestra es que del 2011 al 2018 empeoramos, estamos más naranjas o más rojos o al menos más amarillos, ¿sí? El primer día del Congreso vimos esto mismo para NEA-NOA, ¿está? Con otra situación un poco parecida. Pero, ¿qué nos dice esto? Bueno, 2/3 de los suelos de la región pampeana están con niveles que serían deficientes de fósforo para el crecimiento de los cultivos. Si traducimos eso, lo llevamos a decir cómo está impactando eso de la nutrición o los nutrientes en la producción de los cultivos, cómo puede impactar. Esta información también mostramos parte de ella ayer, pero es el trabajo del grupo de brechas de rendimiento que lidera acá a nivel, es un trabajo mundial, pero a nivel Argentina lo lideran Juan Pablo Monzón, José Andrade y muchos otros investigadores de distintos INTAs y de distintas facultades. Y bueno, lo que ellos nos dicen es que el rendimiento actual, por ejemplo, tomó maíz, promedios de 7.600 kilos, pero el alcanzable a nivel nacional podría llegar a 11.500 kilos. Entonces hay una brecha de rendimiento de 3.900 kilos que podríamos crecer. Lo que yo les propongo a partir de los datos de ellos es, bueno, cuáles son las dosis actuales de NPS y las que deberíamos estar aplicando para cubrir la demanda de esos rendimientos. Y acá está la brecha no de rendimiento, sino también ahí estamos mostrando la brecha de nutrientes, ¿no es cierto? En pocas palabras, o si quieren ustedes en términos relativos, tenemos una brecha de rendimiento del 34% en maíz, pero en nutrientes es mucho más grave, ¿sí? 50 en nitrógeno, 61 en fósforo y 80 y pico en azufre, ¿tá? Así que bueno, esto por ahí es un llamado de atención. Y, digamos, 2 o 3 cositas más antes de ir yo creo que es el punto central de este panel, no para crear depresión, Celina, pero es muy interesante lo que vas a mostrar. Recuerden esto, ¿no? Yo les mostraba recién dosis, a ver, no puedo volver para atrás, pero vieron esas dosis que yo les proponía. Cualquiera de ustedes diría, entonces todos los lotes que van a maíz tienen que tener esa dosis. No. Bueno, menos mal que hay uno que está despierto. No, de ninguna manera, ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre el diagnóstico. ¿Por qué insisto con esto? Porque uno pone muestra esto general y dice, está, sí, hay que poner, ¿cuánto eran? 110 kilos de nitrógeno, ni me acuerdo el número. No, de ninguna manera no. Aunque sea el mejor abono orgánico que encuentren en el mundo, no uso fertilizantes, qué sé yo, no hay que poner 110, hay que hacer diagnóstico. Y acuérdense que el diagnóstico empieza con aquello de análisis de suelo. ¿Sí? No sé si se acuerdan eso, de análisis de suelo. ¿Sí? ¿Pala? ¿Algunos? Bueno, cerrando un poco, entonces, en ese mensaje fuerte, se lo insisto, recuerden siempre hacer diagnóstico cuando hablan de nutrientes, cuando hablamos de fertilidad de suelos. Fertilidad de suelos es química, física y biológica, nos vamos a meter mucho en lo biológico ya mismo. Los mensajes finales acerca de a dónde podemos estar o a dónde podemos ir en términos generales en la nutrición. Bueno, tenemos que mejorar mucho de eficiencia y de efectividad. Esta diapositiva capaz que alguno de ustedes la vio antes, pero insistimos siempre con eso. Hay que integrar múltiples fuentes de nutrientes. Cuando hablamos de desbalance, no es que hay que comprar más fertilizantes y nada más. De eso vamos a ver bastante ahora en un minuto. Pero hay muchas fuentes, desde los cultivos de cobertura de servicios que veamos, los reciclados, los minerales locales. Yo estoy muy apasionado con el tema de reciclados, me parece que es algo que tenemos que buscar dentro de la propuesta de economía circular, es resolver un problema de alguien de este lado que lo tiene y de este lado que lo requiere, ¿sí? El viejo cuento de
el amigo mío tambero que me dice, che, qué caro que están los fertilizantes, y nosotros mirando la laguna, ¿no? Y le digo, ahí sabes la cantidad de nutrientes que tenés, tan gratis y no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Entonces hay que pensar fuerte en eso. Hay mucho para trabajar en monitorear y evaluar y tomar datos y a partir de ahí las decisiones. En eso seguramente hablamos mucho a lo largo del Congreso. Siempre insistir en esto de esa mirada más a largo plazo. Hay mucho que trabajar entre todos nosotros. La nutrición no es un capítulo aparte, lo que vimos en todo el Congreso, lo que estamos viviendo de trabajar con toda la sociedad también incluye los nutrientes, y pensar mucho en todos estos temas de innovación, ¿no es cierto? Lo que va a mostrar Celina ahora, hace 10 años era la innovación brutal, ¿sí? Ahora es una realidad que tenemos más datos para mostrar, ¿sí? Y el último mensaje también es que recuerden, no hay bala de plata, ni lo que digamos hoy acá en este panel, ni el Congreso nos va a dar una única solución para todas las situaciones que se nos presentan, ¿no? Siempre insistimos en esto, en agricultura basada en evidencia, ¿sí? Tómense el trabajo de escuchar lo que viene ahora y después repasarlo porque es evidencia científica. Y esa es la que tenemos que usar para utilizar eficiente y efectivamente los recursos. Recuerden, el sistema es extremadamente complejo, ¿sí? No podemos sobresimplificar. No es la tablita esa de brechas del nutriente que yo le dije, 110 de nitrógeno para todos los maíces, no. Es mucho más complejo de eso que pensamos. Pero lo divertido, lo hermoso de esto, que hay muchísimos desafíos que siempre generan oportunidades. Yo siempre le digo a la gente joven, son desafíos, para eso, uy, me está pintando un cuadro terrible. No, ahí tenés 1.000.000 de oportunidades para seguir trabajando y generando. Así que vamos a regar el cerebro con todo el conocimiento que nos va a mostrar ahora Celina y todo el conocimiento que vimos a lo largo del Congreso. Y nos quedó, miren, lo que está abajo después, ¿no? No es una metáfora, hay que seguir aprendiendo, ¿sí? Así que, bueno, gracias. Bueno, gracias Fernando, gracias Marcelo por invitarme y ser parte de este panel. Bueno, les digo desde ya que me inflaron mucho, no tengo tanto como prometió acá mi colega, pero bueno, espero que lo que les traigo sea de su interés. Y bueno, y después podamos, si quieren discutirlo y seguir charlando, de seguramente cosas que me he guardado, por cuestiones de tiempo no incluí en esta charla, pero ahí tengo más, si les interesa luego para comentar. Bueno, como dice acá el título de esta charla, yo me voy a referir, ya me presentó Fernando, anticipó Fernando de que iba a hablar, sobre específicamente el rol de los microorganismos en esto que hemos titulado para este panel, la nutrición integral del sistema suelo-planta-microbioma. Bueno, en esto de la nutrición se viene hablando mucho, se publica mucho también recientemente acerca de los beneficios que generan los bioinsumos, ¿sí? Pero en relación a eso yo tengo que ser bastante conservadora y dar un mensaje de cierta precaución también desde la microbiología, diciéndoles que desde nuestro lugar, desde la microbiología, tampoco podemos prometer soluciones mágicas. Como decía Fernando, no hay soluciones mágicas y si bien los bioinsumos pueden generar efectos positivos, de hecho hay muchos trabajos que lo reportan así, efectos positivos sobre el rendimiento de las plantas, pero eso tiene mucho que ver con, esos beneficios
dependen mucho de factores diversos, ¿sí? Como el suelo, el tipo de cultivo, factores bióticos y abióticos. Y cuando esos insumos ejercen ese efecto beneficioso sobre las plantas, en realidad lo hacen también modificando el microbioma del suelo. Es decir, son exitosos cuando logran establecerse y colonizar el sistema suelo-planta de forma estable, ¿sí? Y poder expresar en esas condiciones las funciones que se quieren potenciar en la planta. Como, bueno, yo acá en esta noticia que les comparto, que se publicó en este año en el diario de la ciudad de la cual vengo yo, de la ciudad de Bahía Blanca, les comparto ahí las palabras del doctor Luis Wall, que estuvo en el panel anterior. Como decía Luis, estos productos biológicos funcionan porque o sí logran modificar en forma estable la microbiota del suelo. Y eso, en relación a eso, les puedo mostrar algunos resultados de un trabajo muy interesante, reciente, publicado el año pasado. En este trabajo se analizó la información del efecto producido por inoculantes formulados a partir de consorcios microbianos en comparación con inoculantes formulados a partir de una única especie microbiana sobre el desarrollo vegetal, ¿sí? En base a datos tomados de 51 estudios distribuidos a escala global. Y ese estudio muestra efectivamente que los inoculantes generan un efecto positivo sobre el rendimiento de las plantas, ¿sí? Donde... ¿No tiene puntero? No, no tiene puntero. Bueno, donde ese efecto positivo fue de hasta un 48, un 50% más en los inoculantes formulados a base de consorcios microbianos, ¿sí? Que es la nube de datos ubicada ahí abajo, en comparación con los inoculantes formulados a partir de una única especie que tuvieron, si bien tuvieron un aporte importante respecto a las plantas no inoculadas, fue de un 29% en comparación con un 48% en los basados en los consorcios. ¿Eso qué nos dice o cómo lo interpretan los autores de este trabajo? Nos dice que los consorcios en realidad, o los inoculantes basados en consorcios, son más exitosos porque al tener mayor diversidad de microorganismos, mayor cantidad de microorganismos en la formulación, esos microorganismos colaboran entre sí para lograr la colonización y el establecimiento exitoso en el sistema suelo-planta, que permite, digamos, esa modificación estable del microbioma, que es lo que buscamos para que se expresen las funciones beneficiosas para la planta. Ahora bien, en regiones semiáridas como la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires, de donde yo provengo y donde se emplaza el instituto para el cual trabajo, todo esto que les contaba como introducción es muy interesante, pero hay muchas otras cosas por hacer, hay muchas estrategias de manejo, si se quiere, que podemos adoptar, que pueden adoptar los productores antes de pensar en bioinsumos para mejorar el rendimiento, la sanidad y el desarrollo de los cultivos. Esta región tiene poco que ver con las bonitas imágenes o datos que mostraron en el panel anterior, por ejemplo, sobre
la chacra Pergamino, la zona núcleo. Es una zona semiárida caracterizada por un clima templado, con escasas precipitaciones, donde esas escasas precipitaciones imponen limitaciones hídricas para la producción de los principales cultivos, que son los cereales de invierno, principalmente trigo y cebada, que se producen en monocultivo y que a veces se rotan en rotaciones cortas con girasol, pero mayormente se producen en monocultivo y se dejan grandes periodos de barbecho, otoño-invernal, en los cuales realmente se produce una subutilización de los recursos y del agua, de los nutrientes, de la luz solar. Y paradójicamente, en realidad, se producen grandes pérdidas de agua por evaporación, ¿sí? Bueno, en condiciones climáticas adversas, en esta región nos encontramos con un panorama como este, ¿sí? En los últimos años, con el fenómeno climático de la Niña y la sequía tan prolongada que venimos o que se experimentó en la región, vimos situaciones dramáticas, extremas de erosión, con pérdidas a veces muy importantes o irreversibles de la capacidad productiva de los suelos. Y en estas condiciones es crítico, es muy importante generar la conciencia de la necesidad de tener los suelos cubiertos, ¿sí? De aumentar la cobertura vegetal de los suelos, para justamente evitar estas situaciones, ¿sí? Tanto de la erosión eólica, que es el fenómeno más prevalente en la región, como en el caso de las lluvias repentinas, también evitar la erosión hídrica. Bueno, en este sentido, los cultivos de cobertura son una de las estrategias, una de las herramientas que tienen a su alcance los productores para mantener justamente el suelo con cobertura. Estos cultivos tienen la característica de aumentar el tiempo en el que el suelo se encuentra justamente bajo cobertura vegetal viva, ¿sí? Tendiendo a la perenización del sistema, lo cual lo asemeja o tiende a llevarlo hacia los sistemas, a parecerse, digamos, a los ecosistemas naturales, como presentaba Fernando en una de sus diapositivas. Siempre hay un compromiso, ¿no? Entre cuanto más se parece a un sistema natural prístino, bueno, menos capacidad o menos producción potencial de alimentos habría. Sin embargo, bueno, los cultivos de cobertura sabemos que brindan una serie de servicios y beneficios al ecosistema que tienen que ver con, a nivel del suelo, la mejora en las propiedades físicas, químicas y biológicas. Y son, en realidad, los microorganismos en esa interacción con la planta, con el cultivo que se inserta en ese sistema, los que son responsables directos o en forma indirecta de la provisión de esos servicios, ¿sí? Por ejemplo, los microorganismos son esenciales, cumplen un rol clave en lo que es la formación de los agregados del suelo, obviamente en el reciclado de la materia orgánica y de los nutrientes, y también en la supresión o el control de organismos patógenos. Ahora bien, con esto en mente, nos preguntamos si en realidad es una buena opción usar los cultivos de cobertura a estos fines en la región semiárida bonaerense, donde estamos diciendo que la principal limitación de los cultivos es el agua, y obviamente los cultivos de cobertura suponen un uso consultivo del agua, es decir, que podrían competir con el cultivo principal.
Otra vez, para resaltar esto, si bien los cultivos de cobertura hay amplia información a nivel mundial de que funcionan, de que sirven a los distintos propósitos, no hay que hacer ni con esto, ni con los bioinsumos, ni con cualquier otro tratamiento o condición que podamos pensar, un copy-paste y pensar que lo que funciona en un lado va a funcionar en otro. Porque justamente las características edafoclimáticas y un montón de variables entran en juego, ¿no? Bueno, es así que en el mapa que les muestro acá, que corresponde al área sembrada con cultivos de cobertura de una campaña reciente, vemos que el área con cultivos de cobertura en la región semiárida del sudoeste bonaerense, en realidad tiene una tasa de adopción bastante importante en comparación con el resto del país y viene creciendo. Y es así que varios técnicos e investigadores de la región nos empezamos a interesar, a involucrar en el estudio de estos cultivos y de cuál es el impacto sobre distintas variables agronómicas, ¿sí? Porque, bueno, en primer lugar queremos saber, o se desea evaluar qué es lo que pasa, si es realmente tan buena opción, tan buena estrategia, sin que eso comprometa los cultivos principales, ¿sí? Que es el fin último de cualquier productor. Bueno, hasta acá lo que sabemos es que, por ejemplo, los cultivos de cobertura fueron una buena opción para aumentar el nitrógeno disponible para el cultivo siguiente, que controlan adecuadamente las malezas y en el caso del consumo del agua, en realidad también son una buena estrategia. De hecho, producen buen nivel de biomasa, aportan buen nivel de biomasa al suelo sin generar un costo hídrico que resulte comprometido, digamos, para la implantación de un cultivo posterior. En cuanto al microbioma de suelo, a nivel global ya se sabía que los cultivos de cobertura promueven la actividad, la diversidad y la abundancia de los microorganismos, pero estos datos, esta información no estaban disponibles para la zona, para la región, y mucho menos aún teníamos información de qué pasaba entre los microorganismos del suelo y del cultivo de cobertura en relación a cómo pueden afectar el rendimiento del cultivo de cosecha. Y es así que, bueno, con el grupo de trabajo que lidero, diseñamos un ensayo de cultivos de cobertura, lo establecimos, en el cual, bueno, implantamos avena como cultivo de cobertura, que se mantuvo en un ensayo en parcelas, ¿sí? Que se mantuvo en el campo, en pie, durante 5 meses, entre mayo y octubre, y en noviembre sembramos girasol. En esas parcelas sembramos girasol con y sin fósforo o fosfato diamónico como arrancador, y parte del girasol se sembró en parcelas control, ¿sí? Que se habían mantenido en barbecho, como es la práctica tradicional en la zona. Y en distintos momentos del cultivo realizamos la evaluación de distintas variables de crecimiento de la planta, ¿sí? En estadio vegetativo y reproductivo, y también tomamos muestras del suelo, de la rizósfera, es decir, el suelo que está íntimamente ligado o adherido al sistema radicular del cultivo, para analizar la diversidad de los hongos y las bacterias de ese microbioma.
Y acá lo que les cuento entonces son los resultados, algunos de los resultados que obtuvimos, que nos parecen los más interesantes para compartir, y tiene que ver con que efectivamente vimos que la intensificación con el cultivo de cobertura favoreció el desarrollo del cultivo de cosecha respecto al barbecho convencional, a las prácticas convencionales. Fíjense que en una región que es muy limitante, muy marginal, un cultivo de cobertura como la avena, que ni siquiera con la inclusión de una leguminosa, que sería mucho mejor, aunque bueno, no lo evaluamos en este estudio, pero algo simple como introducir o intensificar el sistema nos generó un beneficio en el crecimiento del cultivo. Ahí vemos, por ejemplo, que hubo aumentos que fueron desde un 12 a un 45% aproximadamente de incremento en las variables medidas en el girasol, en el estadio reproductivo, les muestro acá, cuando el antecesor del girasol fue un cultivo de cobertura desecado con glifosato. Las variables, estas mismas variables medidas en el cultivo de cobertura suprimido por control mecánico no fueron tan buenas, las mejoras, digamos, porque bueno, ahí hubo un tema con lograr un eficiente control de la avena, de una eficiente supresión de la avena, con el control mecánico que lo realizamos por rolado. Pero sí, efectivamente, la supresión química en combinación, el cultivo de cobertura en combinación con la supresión química tuvo un efecto interesante sobre variables de planta que pueden correlacionarse con el rendimiento. Si bien no medimos rendimiento per se, sí son variables que se sabe que correlacionan con rendimiento. Y en cuanto a la microbiota del suelo, bueno, se preguntarán qué pasaba. También observamos cambios interesantes y pudimos medir mayor riqueza de hongos en la rizósfera del cultivo de girasol que tuvo al cultivo de cobertura como antecesor. Este índice lo que nos indica es la diversidad de especies de hongos y ahí vemos que claramente fueron mayores los valores obtenidos cuando el girasol creció posterior al cultivo de cobertura. Se sabe que la diversidad de hongos, es ya información muy presente en la literatura científica, que la diversidad de hongos y los hongos contribuyen a la sanidad de los cultivos, ¿sí? Y a la nutrición, en particular cuando esos hongos pertenecen, por ejemplo, al grupo de los hongos micorrízicos arbusculares, que ayudan a movilizar nutrientes, también combatiendo patógenos de las plantas. Y efectivamente esa mejora sobre el crecimiento vegetal la pudimos observar cuando analizamos la correlación que hay entre la riqueza de hongos y las variables de crecimiento. Observamos que había mejor crecimiento en el girasol que tuvo como... bueno, observamos esta correlación entre las distintas variables medidas, ¿sí? Entre la diversidad de hongos y las distintas variables medidas. Que esas correlaciones fueron entre moderadas a fuertes, pero todas significativas. Es decir, hay una asociación positiva entre la diversidad y el cultivo. Ahora, en cuanto a las bacterias, no tuvimos tan buenas noticias, si se quiere, porque en las raíces de girasol lo que observamos cuando el girasol tuvo como antecesor al cultivo de cobertura secado con glifosato, encontramos menos
bacterias benéficas, ¿sí? Lo que se denominan como PGPR, o bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Acá les puedo mostrar, este gráfico lo que representa es las diferencias entre los tratamientos en cuanto a la composición de la comunidad bacteriana. Y vemos que claramente la comunidad bacteriana del girasol que creció en posterioridad al cultivo de cobertura secado con glifosato, es decir, que tuvo como antecesor el cultivo de secado, bueno, tiene diferencias respecto a los otros tratamientos. Y en esas diferencias identificamos a 5 bacterias en particular que fueron como indicadoras de esos tratamientos, de las cuales 4, Pseudostrobacter, Hymenobacter y las 2 últimas, tienen, de las cuales se han estudiado y se han reportado que tienen funciones benéficas de promoción del crecimiento vegetal, ya sea en la movilización de nutrientes o en el control de patógenos. Y el glifosato, o mejor dicho, el cultivo de cobertura secado con glifosato, parece afectar negativamente a 2 de estas bacterias indicadoras. Que eso en realidad no se expresó o no tuvo un efecto sobre el crecimiento del cultivo, o sea, no lo hubo. De hecho, funcionó mejor el cultivo en esa rotación. Pero esto nos hace o nos llama a tener cierta precaución porque en estas condiciones, en este suelo y en este entorno, el cultivo se comportó de esa manera. Si hubiera algún tipo de cambio o adversidad, ya sea biológica o abiótica, las condiciones podrían cambiar y quizá estas bacterias serían más relevantes a la hora de definir el crecimiento del cultivo. No lo sabemos. Pero bueno, esto nos llama a tener precaución en el uso del herbicida si queremos preservar la mayor diversidad biológica posible para mantener la nutrición y la sanidad del cultivo. Y para ir concluyendo, entonces, 2 highlights que me gustaría dejarles es que, bueno, otra frase que se repite quizá mucho en este congreso y en otros es que es fundamental mantener el suelo vivo, ¿sí? Suelo que tenga el alimento, los nutrientes, el aporte continuo de las plantas para mantener esos microorganismos, no solo los microorganismos, también en la charla anterior tuvimos el aporte de José Camilo Vedano, hablando de la meso y la macrofauna. A todo el sistema biológico es importante mantenerlo vivo, con el aporte, en este caso lo que vengo a aportar yo es desde el aporte de los cultivos de cobertura, sobre todo en ambientes frágiles, donde contribuyen de buena manera a la nutrición integral y el mejor desempeño del cultivo de cosecha. Y también sería importante poder ajustar estas condiciones de manejo, en el caso de los cultivos de cobertura, para poder mitigar esa dependencia que tenemos actualmente de los herbicidas, sin que esto comprometa, obviamente, el rendimiento del cultivo, pero que podamos reducir el riesgo que el herbicida supone para, bueno, en el caso que yo les conté, para algunas bacterias benéficas, pero sin olvidarnos también de la meso y la macrofauna. En este sentido sería una propuesta, quizás sería
combinar el control mecánico con algunas dosis más bajas de herbicida, por ejemplo. En el ensayo que nosotros hicimos no logramos con el control mecánico un control eficiente, pero podrían probarse otras especies que sean más susceptibles al control mecánico, que por su porte o por su tolerancia al rolado, por ejemplo, sean más fáciles de controlar, o combinar, como les decía, el uso de herbicida con control mecánico. Bueno, hay mucho por investigar, mucho por probar, y creo que ese es el camino, ¿sí? Por lo menos para una región tan vulnerable como es la región semiárida del sudoeste bonaerense, y teniendo en cuenta también que más del 75% del territorio nacional está cubierto de zonas semiáridas o áridas con ecosistemas vulnerables, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Los invito a sentarse. Celina le tiene miedo a los bancos porque son altos, imagínense, para mí es como, no sé, tengo que pedir el ascensor, pero bueno. Yo aprovecho, si quieren ir pensando las preguntas, yo le voy a robar dos antes que teniéndolo a Fernando y a Celina. Fernando, te leí tanto que ahora que te tengo acá te tengo que exprimir. Hablaste de nutrición y no de fertilización, ese concepto tan viejo que a mí me encanta, que todavía por ahí a la agronomía le cuesta pensar. Pero cuando hablaste de nutrición, te referiste a leguminosas en los cultivos de servicio. ¿Las gramíneas juegan algún papel, pensemos en nitrógeno, como antecesor pensando en nutrición? ¿No? Gramíneas ante cualquier cultivo. ¿Qué pasa con el ciclo de nitrógeno ahí? Cuéntame un poco. Sí, está bueno y te agradezco porque suma un poquito a lo que estábamos hablando acá. Obviamente, si ustedes recuerdan ahí cuando veíamos el ciclo de los cultivos, uno se refiere a entradas y salidas, y en realidad no hay una solución mágica que si yo estoy removiendo de un sistema 100 kilos de nitrógeno o 50 kilos de fósforo, puedan entrar por alguna otra vía por ahora que no sean esas. Lo que inmediatamente surge es el ejemplo de la fijación biológica con las leguminosas, como vos bien decías. Pero ¿qué rol juegan o qué rol podrían jugar otros cultivos? Bueno, al menos desde mi punto de vista, yo creo que ahí hay un efecto muy interesante sobre el ciclado, digamos, más interno que en cuanto a ver eso que presentábamos rápidamente como balances. Entonces, lo que podemos esperar más de las gramíneas es, de las gramíneas y de muchas otras plantas, no son solamente las gramíneas, ¿no? Hay muchísima más información. Pero las posibilidades de que esos cultivos, al generar mayor diversidad microbiana, distintos grupos, probablemente vos puedas decirnos más de eso, Celina, tengamos más disponibles nutrientes que ya están en el suelo, ¿sí? Obviamente eso, desde el punto de vista de esa cuenta de suma y resta, implica que yo estoy agotando la caja grande de nutrientes en el suelo, ¿sí? Pero me da una oportunidad interesante en cuanto a ser más, si querés, biodisponibles de esos nutrientes. Y la otra que queda, que en realidad es algo que se viene evaluando desde el punto de vista de investigación de hace muchísimo tiempo, son fijadores libres que muchas gramíneas tienen, que son muy significativos en la agricultura tropical. Si uno mira, o subtropical, si mira caña, estoy mirando a Agustín Sanzano de Tucumán, por eso. Pero si uno mira muchos datos que ellos tienen de Tucumán, ahí hay mucha entrada de nitrógeno vía esos fijadores libres en carbono 4 tropicales y subtropicales. De hecho, en Brasil esa cuenta es de 90 kilos o algo así por hectárea. Es un input, una entrada muy, muy significativa. ¿Y por qué les digo que también es a futuro eso? Y termino con esto, me fui muy largo, disculpa, pero es que dentro de esa fijación simbiótica a nivel mundial también hay muchos grupos trabajando para ver cómo desde el punto de vista de desarrollos microbiológicos
podríamos incorporar esa capacidad en sistemas de cultivos templados, que ahí incluiría a los cultivos de cereales, por ahí trigo y maíz, ¿no es cierto? O arroz, que juegan los dos campos. Así que sí, hay muchas oportunidades ahí. Por ahora yo creo que es más el ciclado y en las condiciones más tropicales y subtropicales esa entrada de nitrógeno vía simbiótica. Hola, ahí está. Impecable, Fernando. Así que nos cambia el concepto, ya no solamente de nutrición y no fertilización, sino nutrición del sistema y nutrición del cultivo. Así que muchísimas gracias. Celina, sepan que está el micrófono, yo se lo llevo, pero si no, aprovecho yo y les robo tiempo. Celina, aprovechando, a mí me encanta tu trabajo porque en realidad cuando uno piensa, yo tenía el Guille Rivetti que cada vez que hablaba de Siempre Verde me decía, no, Siempre Verde vos, porque en realidad es en tu zona, en la zona que estás, yo soy de Pergamino y allí sí tenés milímetros, pero en realidad uno lo pensaría como ese Siempre Verde con mayor intensificación, la mayor intensificación de cultivos, a la mayor captura de carbono para esa cantidad de milímetros, y este trabajo tuyo a mí me apasiona porque, digo, nos lleva a pensar, como Dwayne Beck con 500 milímetros hace intensificación, Celina hace intensificación, obviamente que no está a los 365 días del año, pero... Y en eso que vos contabas, cuando ustedes pensaron en el rolado, lo pensaron para bajar químicos, y eso nos desafía a pensar fuertemente, pero también lo pensaron como para cambiarle la fisonomía esa del cultivo y tener mayor humedad o conservar mejor la humedad, porque en realidad al no tener pérdidas de agua por evaporación, que son las mayores pérdidas de agua que tienen nuestros sistemas hoy, y más en convencional y más sin cobertura, lo pensaron también por ese lado, incluso para que no modifique tanto no haya ese delta tan grande entre humedad y temperatura en la microbiota, o lo pensaron solamente por agroquímicos. Sí, honestamente lo pensamos desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y de bajar el uso de agroquímicos, que si lo pensamos también es bajar el uso de insumos y es bajar un costo en la producción. Así que, de todas formas, justamente en el rolado, que vos preguntabas por mantener la humedad, justamente no logramos ese efecto. Hubo menos humedad con posterioridad al rolado porque, bueno, la planta no fue eficientemente suprimida y entonces siguió consumiendo el agua. Entonces no logramos el propósito de finalizar el cultivo en el momento adecuado, que no siguiera consumiendo agua para dejarle, digamos, un resto bueno, en este caso al girasol. Perfecto, muchas gracias. Nos pone en jaque y nos hace mover un poco la cabeza. Antes de ayer, Mari Berth nos mostraba también en lombrices el mismo dato, ¿no? Como con agroquímicos queremos por algún lado modificar la biología, queremos mejorarla, y con los agroquímicos le estamos pegando, como nos estimula a pensar de otra manera, ¿no? Otra pregunta para sí. Gracias, para Alejandro. No, lo que veo que no se habla mucho del tema de desbalance de nutrientes, que a mí me parece que es un tema que tiene que preocupar y mucho, porque generalmente si no tenemos que plantear un poco la hipótesis mínima de algunos productos. O sea, ver la forma de hacer análisis como corresponde y ahí determinar aquellos nutrientes que están más en deficiencia que otros, ¿no? Sí, disculpe, por ahí no entendí el principio, pero a ver si interpreté correctamente. Un poco era lo que yo les decía, uno ve los balances en términos globales, pero en definitiva, y por eso les insistía en el análisis de suelo, todo pasa por diagnóstico, porque cada lote es una historia, cada ambiente dentro de cada lote es una historia. Entonces, el énfasis en el diagnóstico es permanente, digamos, para saber qué es lo que necesita cada uno de esos lotes. Haciendo una comparación muy rápida, si estamos trabajando en un suelo de 50 partes por millón de fósforo, obviamente la recomendación que nos va a surgir es no fertilizar. Si estamos en uno de 5, probablemente sea buscar una forma de fertilizar, nutrir, mejorar la condición de ese suelo.
Y eso es lo más importante. Acá, en el primer análisis que yo le mostraba, es bien global. Lo que sí sabemos a nivel país es que si uno compara, y eso lo charlamos un poquito en el panel de ayer, lo que sacamos de nutrientes entre 1993 y 2022 de nuestros suelos representaría aproximadamente en términos económicos de nitrógeno, fósforo, azufre y potasio 30.000 millones de dólares. Eso es lo que le sacamos a los suelos, más o menos. Me pueden decir 25.000, me pueden decir 35.000, el valor que le quieran poner ustedes. Pero eso es lo que fue el resultado del desbalance. Eso no nos obliga a que mañana pidamos un crédito de 30.000 millones de dólares y devolvamos todos los nutrientes de golpe. Hay que hacer lote por lote, ambiente por ambiente, que creo que es lo que usted está planteando y con lo cual coincido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sigo, si no abuso yo, a mí me encanta de preguntar, así que soy medio croquete. Una preguntita un poco en conjunto quizá para los dos. Yo estoy en la zona centro de Córdoba, San Hernando y alrededores. Se viene comportando más o menos como la zona tuya. Hemos tenido en esta campaña de noviembre a mayo 250, 280 milímetros en toda la campaña, o sea que venimos bastante castigados en ese sentido. No estamos teniendo la oportunidad de hacer cultivos de cobertura. Yo hace más de 5 años que estoy intentando hacerlo y la verdad que no tenemos precipitaciones para hacerlo. Y he tomado yo de referencia, y en algunos casos muy particulares, dejar los lotes con las malezas presentes que tengo en el lote, cuando son malezas de fácil control, efectivamente, y utilizarlas a ellas como cultivo de cobertura. Antes de llegar a la etapa reproductiva, hago el control. Pero quería saber si esto que yo estoy haciendo está medido en algún lugar o es simplemente iniciativa propia mía. Y después, si ustedes lo ven como algo positivo o qué opinan al respecto. Bueno, si quieren, comienzo yo, tendrás tu visión, pero coincido con tu decisión de manejo. Cualquier cobertura viva es cobertura. Si lo que nosotros o el productor considera maleza, porque bueno, puede eventualmente competir con el cultivo, en tanto no sea quizá una planta que se pueda tornar sumamente invasora, en realidad son plantas, probablemente muchas nativas de la zona y adaptadas para esas condiciones de extrema o casi extrema sequía, pero seguramente son suficientes para mantener justamente el suelo vivo, mantener la cobertura, evitar la erosión. Y de hecho, bueno, no me detuve demasiado en los gráficos, en las figuras para explicarlo, pero nosotros el barbecho que fue nuestro control, en realidad dejamos las malezas y en el momento que hicimos la terminación del cultivo de cobertura, en ese barbecho aplicamos glifosato para terminar o sea, para suprimir las malezas que hubieran, la vegetación espontánea, digamos, que hubiera surgido. Y en algunos casos ese barbecho se comportó incluso mejor que la avena rolada, ¿sí? Que, bueno, por fallas, digamos, en el control mecánico se comportó como una maleza superabundante, ¿no? Porque la cultivamos y después no la podíamos terminar. Pero fue, digamos, eficiente o sea, fue mucho mejor el cultivo de cobertura terminado con glifosato, pero el barbecho tradicional con las malezas que emergieron ahí sin ningún otro manejo, fue bueno, digamos, para mantener la cobertura. En los años que hicimos el ensayo, uno de los años fue bastante, bueno, no 250 milímetros, pero fue bastante pobre, no sé si 490 llegamos a juntar. Entonces, bueno, fue una buena decisión, creo.
Sí. ¿Alguna pregunta? Fernando. No, simplemente para complementar lo de Celina. Digamos, es bastante difícil ahí la toma de decisión. Creo que vos optaste por una alternativa que puede ser válida. Información, vos decías, de grupos que hayan hecho así. Yo recuerdo de muchas veces que Telmo Trocero nos mostraba en los congresos de Brasil, no sé si lo hizo este año también, pero nos mostraba que él manejaba malezas para hacer cobertura. Eso es el Centro Sur de Santa Fe en Godeken, si mal no me acuerdo. Digamos que era una alternativa y él la utilizaba también. Me surgen cuando, aprovechando que ella te estaba contestando, pensar un poco más allá y obviamente las malezas generalmente no son las nativas, porque son las invasoras, son especies exóticas. Entonces toman un nicho, desplazando incluso, me estoy metiendo a malezólogo que no lo soy, pero me parece que toman nichos que no son probablemente los que busquemos a veces cuando planteamos una cobertura especial con una especie pensando que va a dar determinado servicio o una policultura de cultivo de servicio que por ahí me parece que también es una alternativa. El que más sabe de esto en realidad es Marcelo, así que... No, pero aprovecho, Fernando, pues es que una soncera, pero en realidad este año tiramos un set de datos. En la chacra lo que hicimos es tratar de hacer cultivo de servicio, bueno, las rotaciones más intensificadas con soja, los lotes sojizados y conseguimos de vecinos y tiramos los datos porque no nos daba el de los vecinos niveles de lipídicos y enzimáticos casi con el más intensificado. Y era raro, decíamos, uy, la soja, ¿qué pasó acá con la soja? Y cuando nos recordamos eran un manto de capiquí. Y allí dijimos sojizado, y ahí cambiamos, no tiene que ser sojizados, sino sojizados bien trabajados, como lo trabajábamos antes, que era absolutamente barbechados. O sea que la biología, es verdad, algo hace ahí adentro con malezas, así que nada, un dato, pero tuvimos que tirarlo y la otra vez me daba risa porque lo fui a mostrar no sé si hay alguno de los chicos de Bedia acá, pero lo mostré en Bedia. No, miento, en la de Bahía Blanca, en Funke, muchas gracias. Lo mostraron lo de Funke y digo, puede ser que no me pregunten por la línea de soja, porque había una línea de soja que daba ya alto y alguien siempre está muy atento, hay otros que no miran los gráficos, pero dicen, che, pero el de soja dio bien en los perfiles enzimáticos. Y sí, dio bien verdaderamente porque había modificado la biología del suelo, así que ese set de datos lo tenemos que terminar tirando y ahora pensando en soja bien manejada con los barbechos bien hechos, que eso sería lo que tendríamos que comparar. Me fui, perdón, no la tendría que haber respondido eso, yo me metí. Celina, Fernando, agradecidísimo por la atención. Muchas gracias a todos por quedarse. Nos queda una sola charla para terminar el Congreso. Felices como presidianos de lo que pasó en el Congreso. No los interrumpo más. Muchas gracias a todos por la atención.